La deuda no siempre se presenta como un problema. A veces llega como una solución en una salida rápida, una promesa temporal. Pero con el tiempo, algo cambia. Lo que parecía alivio se transforma en presión. Lo que parecía control se convierte en dependencia. Y lo que parecía una decisión financiera comienza a cobrar un precio mucho más alto. Este documental no trata sobre números, no trata sobre tasas de interés, no trata sobre balances. Trata sobre lo que la deuda hace cuando nadie la está mirando. Trata sobre las noches sin descanso, sobre las decisiones que ya no se toman desde la libertad, sino desde el miedo, sobre las conversaciones que se evitan, sobre los sueños que se posponen. Porque la deuda no solo vive en los estados de cuenta, vive en la mente, vive en el cuerpo, vive en las relaciones. A lo largo de esta serie, exploraremos el costo emocional que rara vez se menciona, las cicatrices invisibles que el dinero no puede recomprar, el desgaste silencioso que ocurre cuando la preocupación se vuelve constante. Este no es un juicio, no es una advertencia moral, es una observación honesta. Millones viven bajo esta presión, millones creen que están solos, millones piensan que el precio que pagan es normal, pero no lo es. Porque más allá de las cifras, hay algo que está en juego en tu paz, en tu salud, tu futuro, y entenderlo es el primer paso para recuperar algo que nunca debió perderse. Las cadenas invisibles en el costo emocional de la deuda. La deuda rara vez llega haciendo ruido, no entra a tu vida como una explosión. Llega en silencio, se instala poco a poco, y cuando te das cuenta, ya no es solo un número, es una presencia constante. ¿Qué pasaría si el verdadero costo de la deuda no estuviera en los intereses, sino en lo que te quita cada día sin que lo notes? ¿Qué pasaría si el precio más alto no se pagara con dinero, sino con paz, claridad mental y esperanza? La mayoría de las personas cree que la deuda es un problema financiero, un error de cálculo en un mal momento, algo que se arregla ganando más o pagando menos. Pero la deuda no solo vive en los estados de cuenta, vive en la mente, vive en el cuerpo, vive en las decisiones que tomas y en las que ya no te atreves a tomar. La ansiedad no comienza cuando llega el cobrador, comienza mucho antes. Empieza con un zumbido constante en el fondo de la mente. Una sensación difícil de explicar pero imposible de ignorar. Es ese pensamiento que aparece justo antes de dormir y justo al despertar. Es la cuenta mental que haces una y otra vez, aunque ya sabes el resultado. Es la incapacidad de disfrutar un momento simple porque una parte de tu atención siempre está secuestrada. La deuda convierte el futuro en una amenaza. Cada mes que llega, no se siente como una oportunidad, sino como una prueba que quizá no podrás superar. Y bajo ese estado permanente de alerta, algo comienza a cambiar dentro de ti. La toma de decisiones se vuelve más pequeña, más defensiva, más temerosa. No decides lo que quieres, decides lo que puedes evitar perder. La ansiedad financiera no siempre se manifiesta como pánico. A veces se disfraza de cansancio constante, de irritabilidad, de dificultad para concentrarte, de una sensación de estar siempre corriendo, pero sin avanzar. Con el tiempo, la deuda no solo te preocupa, te definen, y entonces aparece la vergüenza. No la vergüenza ruidosa, la silenciosa, la que no se confiesa. La vergüenza de sentir que fallaste, de pensar que todos avanzan menos tú, de creer que tu situación financiera dice algo sobre tu valor como persona. La vergüenza no te grita, te aíslan, empiezas a ocultar información, a minimizar lo que pasa, a evitar conversaciones, a responder todo bien cuando por dentro todo se está rompiendo. La deuda te convence de que tu problema es único, que si otros supieran, te juzgarían, que pedir ayuda es admitir derrota. Y así, el aislamiento se vuelve parte del precio. Te alejas de reuniones, de celebraciones, de planes que antes te daban alegría. No porque no quieras estar ahí, sino porque estar ahí te recuerda lo que no puedes permitirte. Y poco a poco, la vida se hace más pequeña. La culpa empieza a ocupar espacio. Cada compra se siente como un error. Cada gasto como una amenaza. Incluso aquello que necesitas comienza a parecerte un lujo injustificable. La deuda no solo controla tu dinero, controla tu narrativa interna. Y cuando la ansiedad y la vergüenza se sostienen durante demasiado tiempo, aparece algo más profundo, más peligroso, más silencioso. La depresión financiera no siempre se reconoce como tal. No siempre llega con tristeza visible. A veces llega como apatía, como pérdida de motivación, como la sensación de que nada de lo que hagas cambiará realmente las cosas. Empiezas a vivir en modo automático. Cumples con lo mínimo. Pagas lo que puedes, sobrevives. Los sueños se vuelven incómodos, porque soñar implica imaginar un futuro, y el futuro se siente bloqueado. La deuda roba energía mental, y sin energía, incluso las personas más capaces comienzan a dudar de sí mismas, no porque no tengan talento,
sino porque están agotadas. Agotadas de preocuparse, agotadas de calcular, agotadas de cargar con un peso que nunca se apoya en el suelo. Y este desgaste emocional tiene un efecto acumulativo. No sucede de golpe, sucede lentamente. Tan lentamente que parece normal, pero no lo es. Vivir en deuda crónica es vivir en estado de tensión permanente. Y el cuerpo lo sabe. Aunque intentes ignorarlo, tu cuerpo registra cada noche sin descanso, cada pensamiento repetitivo, cada sobresalto al revisar el celular. El estrés financiero altera el sueño, interrumpe los ciclos naturales de descanso, te deja cansado incluso después de dormir. Y cuando el sueño falla, todo falla. La paciencia se reduce, la claridad se nubla. La tolerancia al error desaparece. El cuerpo comienza a manifestar lo que la mente intenta callar. Dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, enfermedades recurrentes, no porque seas débil, sino porque ningún sistema humano está diseñado para vivir bajo amenaza constante. La deuda se convierte así en un ladrón silencioso. No roba de un solo golpe, roba poco a poco, te roba el descanso, te roba la tranquilidad, te roba la capacidad de disfrutar el presente sin culpa, y lo más grave, te roba la capacidad de imaginar un futuro distinto. Porque cuando todo tu enfoque está puesto en sobrevivir al mes, no queda espacio para construir nada más. Aquí es donde la deuda deja de ser un problema individual y se convierte en algo más profundo. La deuda no solo afecta a personas, afecta a decisiones colectivas, afecta a generaciones. Cuando millones viven bajo presión financiera constante, la ambición se encoge, la innovación se frena, el riesgo se evita. La deuda no solo limita lo que compras, limita lo que te atreves a intentar. Y esta es la parte que casi nunca se dice en voz alta. La deuda no te mantiene ocupado pagando, te mantiene contenido, te mantiene en un carril estrecho, en una vida postergada, en un algún día que siempre se aleja. No porque no quieras más, sino porque no te sientes con permiso para buscarlo. Y mientras tanto el mundo sigue avanzando. Pero aquí hay algo importante que entender. La deuda no te define, pero sí te condiciona. Y reconocer su costo emocional no es una señal de debilidad. Es el primer acto de lucidez, porque aquello que no se nombra, controla. En este punto, una verdad incómoda comienza a emerger. La deuda no solo te afecta a ti, afecta la forma en que te relacionas con los demás, con tus sueños, con tu identidad. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. Si la deuda tiene el poder de erosionar la mente, el cuerpo y la esperanza, ¿qué hace entonces con las relaciones más importantes de tu vida? En el siguiente episodio, entraremos en un terreno aún más delicado, el lugar donde la deuda deja de ser un problema personal y se convierte en una fuerza que separa, desgasta y rompe vínculos. Porque cuando el dinero se vuelve un tema prohibido, cuando el estrés se acumula en silencio, y cuando el miedo no se comparte, las relaciones pagan un precio que rara vez se reconoce, y ese precio puede ser más alto que cualquier cifra en un estado de cuenta. Relaciones bajo tensión, como la deuda fractura, lo que más importa, la deuda rara vez se presenta como un enemigo visible dentro de una relación. No se sienta a la mesa, no levanta la voz, no discute abiertamente, se infiltra. Aparece en silencios prolongados, en respuestas cortas, en miradas que evitan ciertos temas, en conversaciones que se posponen una y otra vez. Porque hablar de dinero no es solo hablar de número, es hablar de miedo, de control, de expectativas, de poder. Cuando la deuda entra en una relación, algo fundamental cambia. La comunicación deja de ser libre y empieza a ser estratégica. Se mide cada palabra, se evita cada cifra, se suaviza cada verdad, no para proteger al otro, sino para evitar el conflicto. Y así comienzan las discusiones silenciosas. No siempre hay gritos, no siempre hay reproches explícitos. A veces solo hay una tensión constante que se siente en el ambiente. La deuda convierte lo cotidiano en un campo minado. Una compra pequeña puede detonar una discusión enorme. Un comentario inocente puede interpretarse como crítica. Un plan a futuro puede sentirse como una amenaza. Porque cuando el dinero falta, todo parece estar en juego. Las parejas comienzan a dividirse, no por falta de amor, sino por exceso de presión. Uno quiere controlar, el otro quiere escapar, uno quiere hablar, el otro prefiere callar. Y en medio de esa dinámica, la confianza empieza a erosionarse. No porque haya mala intención, sino porque la incertidumbre genera sospecha. ¿Realmente me estás diciendo todo o estás ocultando algo? ¿Estamos en el mismo equipo? La deuda introduce secretos donde antes había transparencia, en tarjetas ocultas, gastos minimizados, decisiones tomadas en solitario. No porque se quiera engañar, sino porque se tiene miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a confirmar que la situación es peor de lo que parece. Y cada secreto, por pequeño que sea, levanta un muro invisible. Con el tiempo, ese muro no solo separa cuentas bancarias, separa emociones. A las familias también sienten este peso. Padres que cargan con culpa por no poder dar lo que imaginaban. Hijos que perciben la tensión
aunque nadie la explique. Hogares donde el dinero se convierte en un tema prohibido. El silencio financiero se hereda. Se aprende a no preguntar, a no pedir a no incomodar. Y así, la deuda no solo afecta a una generación, se filtra en la siguiente. Pero quizá el efecto más cruel de la deuda en las relaciones no es el conflicto abierto, es el aislamiento. Cuando la deuda aprieta, la vida social suele ser lo primero en desaparecer. Invitaciones rechazadas, a mensajes ignorados, excusas repetidas. No porque no se quiera compartir, sino porque compartir cuesta. Cuesta dinero, cuesta energía emocional. Cuesta explicar por qué ya no estás como antes. Y así, poco a poco, el mundo se reduce. Las personas dejan de ser una red de apoyo y se convierten en recordatorios de lo que no puedes permitirte. La soledad financiera no siempre se siente como tristeza. A veces se siente como desconexión, como estar presente físicamente pero ausente mentalmente. La deuda te convence de que no perteneces, de que no estás al nivel, de que es mejor no exponerte. Y esta retirada silenciosa tiene consecuencias profundas, porque los momentos difíciles se vuelven aún más difíciles cuando se enfrentan solos. Pero hay algo aún más profundo que ocurre en este punto. La deuda no solo separa a las personas de los demás, las separa de sí mismas. Cuando cada decisión está condicionada por la escasez, la identidad comienza a diluirse. Dejas de preguntarte quién quieres ser. Empiezas a preguntarte qué puedes sobrevivir. Los proyectos personales se congelan. Los cambios se posponen. Los riesgos se evitan, no porque no tengas sueños, sino porque soñar parece irresponsable. La deuda instala una mentalidad de escasez, una forma de pensar donde todo es limitado en el dinero, en el tiempo, las oportunidades. Y bajo esa mentalidad, la ambición se siente peligrosa. Mejor no intentar, mejor no fallar, mejor no mover nada. La innovación personal muere en silencio. Personas con talento, ideas y capacidad se quedan atrapadas en trabajos que detestan, en rutinas que las desgastan, en vidas que no eligieron plenamente, no porque no puedan cambiar, sino porque el costo emocional de fallar parece demasiado alto. La deuda no solo te debe dinero, te debe libertad. Y cuando esa libertad se posterga durante años, algo se rompe por dentro. La vida se convierte en una sucesión de obligaciones, no de elecciones. Y aquí aparece una verdad incómoda. La deuda no siempre destruye relaciones por exceso de conflicto. A veces las destruye por falta de visión compartida. Cuando el futuro se vuelve borroso, es difícil caminar juntos. Cada persona lidia con la presión a su manera. Uno se vuelve rígido, otro se vuelve evasivo. Uno se obsesiona con controlar, otro se paraliza. Y sin herramientas emocionales, la brecha se agranda. Pero entender esto cambia algo importante. La deuda no te convierte en una mala pareja, un mal padre o una mala persona. Te coloca bajo una presión constante para la que nadie fue entrenado. Y reconocer ese peso es el primer paso para romper el ciclo, porque el daño emocional de la deuda no termina en las relaciones, se acumula, se filtra, se manifiesta en el cuerpo. El estrés sostenido no desaparece cuando apagas el celular o evitas una conversación incómoda. Se queda, se transforma. Y en algún punto, el cuerpo empieza a protestar. En el próximo episodio, entraremos en el terreno donde la deuda deja marcas físicas, donde el insomnio, el agotamiento y el desgaste corporal revelan una verdad que ya no se puede ignorar. Porque cuando el cuerpo habla, es porque la mente ha cargado demasiado tiempo en silencio. Y entender esa señal puede ser la diferencia entre seguir sobreviviendo o empezar, por fin, a recuperar tu vida. El sueño robado cuando la deuda se graba en el cuerpo. Y cómo empezar a recuperar tu vida. El cuerpo nunca miente. Puede callar por un tiempo, puede adaptarse, puede resistir más de lo que creemos, pero siempre cobra la cuenta. Cuando la deuda se vuelve permanente, el cuerpo entra en un estado que no fue diseñado para sostenerse por años. Un estado de alerta constante, de vigilancia silenciosa, de amenaza difusa. Dormir deja de ser descanso, se convierte en pausa. El insomnio financiero no siempre es evidente. No siempre es pasar la noche en vela. A veces es dormir 8 horas y despertar agotado. A veces es conciliar el sueño, pero despertar a las 3 de la mañana, con la mente encendida, repasando cifras que ya conoces de memoria. La deuda invade la noche porque la noche es el único espacio donde ya no puedes distraerte. No hay tareas, no hay ruido, no hay máscaras. Solo tú y tus pensamientos. Y cuando el descanso se rompe, todo lo demás comienza a deteriorarse. La falta de sueño no solo afecta la energía, afecta el juicio en la regulación emocional, la capacidad de ver soluciones. El mundo se vuelve más pesado cuando se mira desde el cansancio. Pequeños problemas parecen enormes, decisiones simples se sienten abrumadoras, la paciencia se acorta, y entonces el estrés comienza a manifestarse físicamente. Dolores de cabeza que aparecen sin razón aparente, problemas digestivos persistentes,
tensión constante en el cuello y la espalda, enfermedades recurrentes. No es casualidad, es acumulación. El estrés financiero crónico debilita el sistema inmunológico, afecta el equilibrio hormonal, mantiene al cuerpo en modo supervivencia, y vivir demasiado tiempo en supervivencia tiene un costo. El agotamiento no siempre se reconoce como tal. A veces se confunde con falta de disciplina, con pereza, con desmotivación. Pero no, Louise, es cansancio emocional profundo. Es el resultado de cargar una preocupación que nunca se apoya en el suelo. La deuda no solo te quita el sueño, te roba la capacidad de imaginar descanso, porque incluso cuando tienes un momento libre, la mente no se apaga, sigue calculando, sigue anticipando, sigue temiendo. Y aquí ocurre algo crucial. Cuando el cuerpo está agotado, la esperanza se debilita. No porque no quieras creer en algo mejor, sino porque tu sistema ya no tiene energía para sostener esa creencia. Este es el punto más peligroso de todos. No cuando falta el dinero, sino cuando falta la fuerza emocional para imaginar una salida. Pero incluso aquí, hay algo que la deuda no puede quitarte del todo. El momento en que reconoces que el precio que estás pagando no es solo financiero. Ese momento cambia la ecuación, porque entender el costo emocional es el primer paso para romper el ciclo. No se trata de soluciones mágicas, no se trata de promesas vacías. Se trata de recuperar agencia. El primer paso no es pagar todo de inmediato, es dejar de normalizar el sufrimiento. Aceptar que vivir con ansiedad constante no es parte de la vida adulta. Aceptar que el insomnio no es solo estrés normal. Aceptar que el aislamiento no es prudencia financiera, es una señal, y las señales existen para ser escuchadas. La resiliencia emocional no significa ignorar el problema, significa desarrollar herramientas para atravesarlo sin perderte en el proceso. Aprender a hablar de dinero sin vergüenza, aprender a pedir ayuda sin sentir derrota, aprender a separar tu valor personal de tu situación financiera. Porque la deuda es una circunstancia, no una identidad. Recuperar la vida no ocurre de golpe. Ocurren decisiones pequeñas en poner límites, en buscar información, en construir claridad donde antes había miedo. Y aquí aparece algo que rara vez se menciona. La comunidad en la deuda se fortalece en el aislamiento, pierde poder cuando se comparte. No para compararse no para justificarse, sino para dejar de cargar solo. Hablar con otros rompe la ilusión de que tu caso es único, de que fallaste de forma irreparable, de que no hay salida. Millones viven bajo la misma presión. Millones sienten la misma ansiedad. Millones creen que están solos o no lo están. El apoyo no elimina la deuda, pero reduce su peso emocional. Y cuando el peso emocional disminuye, la mente vuelve a pensar con claridad. Aquí es donde algo empieza a cambiar. No el saldo, todavía, pero la relación con él. Dejas de huir del problema. Dejas de pelearte contigo. Empiezas a observar con más calma. Y desde ahí, las decisiones cambian. La deuda no desaparece porque la ignores, pero tampoco te destruye si decides enfrentarla con conciencia y compasión. El objetivo no es solo salir de deudas, es no perderte en el camino, porque hay algo que la deuda no debería cobrar jamás: tu salud en tus relaciones, tu dignidad en tu capacidad de soñar. El verdadero triunfo no es un balance en cero, es recuperar la sensación de control sobre tu vida, dormir sin sobresaltos, mirar el futuro sin parálisis, tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo. La deuda puede ser un capítulo, pero no tiene que ser la historia completa. Y quizá esta sea la reflexión más importante de todo el documental. El dinero se puede recuperar. El tiempo, no siempre. La salud, no siempre. Las relaciones, no siempre. Por eso, entender el costo emocional de la deuda no es un ejercicio teórico, es un acto de autocuidado profundo. Porque más allá de cifras, intereses y balances, está tu vida. Y esa vida merece algo más que sobrevivir. Merece paz, merece descanso. Y aunque el camino no sea inmediato, aunque no sea fácil, aunque no sea lineal, empieza en el momento en que decides que tu bienestar vale más que el silencio. La deuda puede haber tomado mucho, pero aún no ha tomado lo más importante: tu capacidad de volver a empezar. La deuda no desaparece cuando termina este video, no se esfuma con una reflexión, no se resuelve con una sola decisión, pero algo sí puede cambiar: la forma en que la miras, la forma en que la cargas, la forma en que permites que influya en tu vida. A lo largo de esta historia vimos cómo la deuda se infiltra en la mente, desgasta las relaciones y deja huellas en el cuerpo. Vimos cómo convierte la preocupación en rutina y el silencio en costumbre, cómo roba tiempo, energía y claridad. Pero también vimos algo más. La deuda pierde poder cuando se nombra, cuando se entiende, cuando deja de vivirse en aislamiento, porque el verdadero daño no está solo en lo que debes, está en lo que te quita mientras lo debes. Y eso es algo que puede recuperarse. Recuperar el descanso, recuperar la comunicación, recuperar la capacidad de imaginar un futuro sin miedo constante. No se trata de perfección financiera, se trata de humanidad, de recordar que tu valor no está determinado por una cifra, que tu dignidad,
no depende de un saldo, que tu vida es más grande que cualquier deuda. El camino puede ser largo, puede ser incómodo, puede exigir cambios difíciles, pero comienza en un punto muy claro, en el momento en que decides que sobrevivir no es suficiente, que el silencio no es una solución, que tu bienestar importa. La deuda puede haber dejado marcas, pero no define el final de tu historia, porque mientras puedas reflexionar, aprender y elegir, el futuro sigue abierto, y esa posibilidad, esa capacidad de volver a construir, es algo que ningún estado de cuenta puede quitarte.